Vamos a dar inicio inmediatamente. Enseñanza, les invito a buscar en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer todo el contexto. Vamos a leerlo hasta el 1 al 20. Vamos a ver. Es cierto, hay mucho. En nombre de Jesucristo. Voy a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 20. Voy a leer. Sucedió en el mes de Nisan, el mes de abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den carta para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, y para los muros de la ciudad, y la casa que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército de gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat amonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Versículo 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, y que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en el oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos para bien.
Pero cuando lo oyeron, Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo Monita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni arte, ni memoria en Jerusalén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesucristo. Este tema, una vez aquí di una parte, pero ¿por qué me seguí estudiando esta parte? Porque veo en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, veo talentos, veo ministerios, hermosos ministerios, poderosos ministerios que Dios ha dado a sus siervos y siervas. Veo dones hermosos que Dios ha dado a su pueblo. Pero si ustedes observan, la mayoría de estos ministerios están, como dice Nehemías, con aquella tristeza que dijo: las puertas representan el ministerio. Las puertas están quemadas, y veo en muchos hermanos, en muchas hermanas, muchos pueblos, ministerios hermosos, dones hermosos de Dios, pero lo tienen estancado, lo tienen dormido, lo tienen arropado, guardado. Un poco de comparación, cuando, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ven un joven o alguien con tanto talento, sabiduría, o alguien bien preparado secularmente, y usted lo ve perdido en la droga, perdido, y uno dice: qué lástima, ¿no? Tanta sabiduría que ese muchacho, tanto talento, a uno le da algo. Y este también ha sido en mí, viendo tanto talento en el pueblo de Dios, hermoso talento que Dios ha dado, hermanos y hermanas, que dones, ministerios, en la cual he visto hermanos que antes, cuando empezaron su evangelio, su ministerio, y ponían manos, oraban, la gente se sanaba, eran unos. Y cuando predicaban, la gente escuchaba, se convertía. Pero hoy en día estos ministerios están dormidos, lo tienen allí ellos. Y esto a mí me ha causado también una tristeza, como le causó a Nehemías. ¿Cómo no estará mi rey triste mi corazón si la casa de los sepulcros de mi padre, o sea mi ciudad, y el mismo rey era el que la había destruido, el rey de Samaria, cuando había el rey de Persia, cuando había conquistado aquella ciudad? Vino el rey. Antiguamente, creo que lo he escuchado, antiguamente se creía que la tristeza se pasaba de un lugar, de uno a otro. Pensaban que eran demonios. Y entonces, por eso era que los reyes antes le hacían payasos y todo, para que estuviera siempre feliz, porque ellos creían que la tristeza era un demonio y se podía pasar al rey. Nadie que estuviera triste se iba a pasar al rey, porque acercarse al rey, porque creían que este demonio se iba a pasar al rey y iba a destruir al rey. Entonces Nehemías, con aquella tristeza, ya el rey lo conocía, cómo era este hombre de carácter, este hombre serio, este hombre gozoso, contento, y esta vez se presenta hacia el rey con tristeza. Y dice: el rey me dijo, ¿qué tienes? Esto no es sino quebranto de corazón. Y dice la palabra que él temió en gran manera. Y dijo: ¿cómo no estará triste mi señor
¿Cómo no estaré triste si la ciudad de los sepulcros de mis padres está desierta? Nehemías arriesgó su vida por su pueblo, por su ciudad. Arriesgó su vida. A una persona cuando se acercaba al rey triste, inmediatamente lo agarraban y lo ejecutaban, porque podía por aquella tristeza, según, destruir el rey. Y en esta también le decimos, hay veces, hay momentos en la cual uno tiene que arriesgar su vida. ¿Para qué? O la vida secular, lo que esté haciendo, cualquier cosa que esté impidiendo que su ministerio siga flotando, siga fluyendo, siga avanzando, siga activo, siga vivo. Imagínense ustedes, imagínense tanto talento que hay en una iglesia, o digamos aquí no hablamos de esta iglesia, hay ministerio, hay dones. Imagínense todo activo, ¿cómo sería? Imagínense todo unido, ¿cómo sería? Recuerdo una vez, yo estaba por un monte por allá, haciendo unos ayunos por allá por el níquel. Cuando terminé los ayunos, yo estaba recogiendo unos palitos para hacer comida. Ya tenía unos días para hacer comida. Cuando estaba recogiendo los palitos, a mi mente el Señor hablaba, no voz audible, en mi mente el Señor hablaba y me decía, con los palitos pequeñitos, los más pequeñitos, es en que empieza el fuego. Ok. Seguía recogiendo. Y cuando se apaga el fuego, nuevamente se enciende con los mismos pequeñitos. Los pequeñitos encienden a los grandes, y esto lo traía a mi mente en la iglesia. Por mínimo que sea tu ministerio, por mínimo que tú lo veas como insignificante, por allí empieza el fuego. Por allí empieza el fuego. Cuando estaba yo empezando el evangelio también acá, empecé aquí y yo veía a la gente predicar, y en mí nació un deseo de predicar, pero no sabía nada. Me acerqué al pastor y le digo, pastor, se me ocurrió una idea, pastor, aquí habemos varios jóvenes que no sabemos predicar ninguno, casi ninguno, habemos poquito, habemos varios, y entonces, ¿por qué no nos pone, ya yo había hablado primero con jóvenes, ¿por qué no nos pone siquiera 5 minuticos a predicar cada uno? Y ahí vamos aprendiendo. Y el pastor me dijo, eso es de Dios. Me acuerdo que fueron 5 minuticos que nada más predicamos. Cuando yo me paré, me dio, el corazón me llegaba casi el susto, el miedo. Pero ahí está. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que en la iglesia, si el Señor te dio ministerio, el Señor te dio dones, tú que estás escuchando por la transmisión, por internet, tú que estás escuchando, si el Señor te dio ministerio, si el Señor te dio don, ponlo, actívalo. Si aún no sabes, acércate a alguien que sabe y que te enseñe, pero empieza, da el primer paso en el nombre de Jesucristo. Y no deje que ese primer amor se duerma, pues el primer amor tiene que crecer y crecer y crecer. Pues yo amo más a Cristo antes que cuando empecé. Amén. Y nos acercamos al pastor, el pastor nos puso a predicar 5 minuticos, bueno, y de ahí arrancamos todo. Hubieron varios, otros se retiraron, pero ahí varios seguimos. El don que el Señor nos dio, este ministerio que el Señor nos dio, es valioso, es hermoso, como aquel hombre que miró aquella viña y en aquella viña encontró un tesoro, fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró esa viña porque había un tesoro. Pues el tesoro somos nosotros para Dios, y el ministerio, el don que nos ha dado, para que no lo dejemos truncar, para que no lo dejemos enfriar, para que no lo dejemos quemar por el enemigo. ¿Cómo no estará, mi rey, triste mi alma, si las puertas, o sea, los ministerios de la iglesia están frías, están quemadas y los muros derribados?
muro del reino. Cuando se levanta y se activa nuevamente el ministerio, las puertas, el muro se levanta solo, que es la iglesia. Hay un nuevo avivamiento, hay un nuevo mover, hay todo eso que queremos que se vea en la iglesia, un mover, una manifestación del Señor. Recuerdo, alguien escuchó algún día el avivamiento de Corralito. ¿Alguna vez lo escucharon? Eso, el avivamiento de Corralito. Hasta internet. El pastor que nosotros congregamos, él dijo, bueno, él dijo que no tenía pastor. Él nunca tuvo pastor, pero dice, no era porque no, yo quería tener pastor, pero yo me convertí, dijo él, yo me convertí en tal parte y fui a mi pueblo, a Ayapel. Y en Ayapel yo quería tener un pastor y yo comencé a predicar porque medio sabía. Y él quería tener un pastor y la gente lo seguía a él. Y él dice, y yo no tenía pastor, yo abrí una obra, yo era la Biblia y oración. Y la gente decía, y la gente dice que cuando yo oraba la tierra temblaba. Yo nunca me di cuenta. Decía él, yo nunca me di cuenta. Pero el ministerio, el don, la palabra, la unción, la búsqueda, esto trae avivamiento. No dejar dormir el ministerio, el don. ¿Cuántas personas no se han ido y el ministerio, el don, no lo murieron con ellos dormidos? Esta es una lástima. Esta es una lástima. Ese avivamiento, dice el pastor, que cuando empezó, eso subieron a Corozalito, cuando empezó, él dice que la gente, cuando pasaban por ahí, los carros que pasaban por ahí se quitaban el sombrero. Al mirar, se quitaban el sombrero cuando pasaban por ese pueblo, Corozalito. Dicen que cuando iban los enfermos o los demoniados, que dicen que había una montañita, que cuando ya subía la lomita, nada más la montañita, la gente se conmovía y caía, se daba vuelta y pum, a los que caían a aquel lado quedaban libres. La gente también tenía que darse cuenta para hablar, porque si estaba alguien nadando y decía, mira, sal de ahí porque cuidado te va a ahogar, y que comenzaba el hombre. Esto, dice el pastor, que él era un poco incrédulo, a ver. Porque hay gente que iba y decía que iba con picada de culebra. Y él oraba y que la gente se sanaba y decía, yo no creo que sea culebra, él mismo. Yo no creo que sea culebra porque eso no creo, una culebra no. Él dice mismo que era un poco incrédulo, pero una vez que iban subiendo para un ayuno, se le prendió una culebra a uno y para que él la viera, el mismo Dios se hacía cielo y la culebra prendida ahí. Él oró por ese hombre y se sanó allí mismo. Poder de Dios, movimiento en Cristo, el ministerio funcionando. Dice Nehemías que cuando llegó al rey, que el rey le dijo, bueno, entonces, ¿qué cosa quiere? Él le dijo, yo te pido que me envíes con cartas, que me dejen pasar la frontera con autoridad. Pues cuando Dios te envía con el ministerio que tenga, no temas, no tengas miedo, con autoridad te envía el Señor. Con franquicia te envía el Señor. Para donde vaya ningún arma forjada contra ti prosperará cuando el ministerio está en su prioridad correcta. Cuando el ministerio, el don, está funcionando como el Señor quiere que vamos a funcionar. Da esta cosa que yo me vaya a dormir y sabiendo que tengo algo hermoso que Dios me ha dado, un ministerio poderoso, un fuego, una unción, y yo me vaya todos los días a acostarme a dormir como si nada, y no nos dé aquello que le daba a Jeremías cuando oraba y lloraba en la puerta de Jerusalén y decía, oh, si mi cabeza se hiciese fuente de agua, yo lloraría por años a Jerusalén. Entonces, y por allá mismo había gente que entraba y salía como si nada, y él la veía y dice, esta gente no tiene compasión. Este ministerio que el Señor nos ha dado, no te vayas a dormir tranquilamente a tu cama como si sin sentir nada por este don, este ministerio que te ha dado el Señor.
son hermosos los ministerios, son dones, los dones son hermosos. A uno que a veces uno se llena, pero se llena que a veces no quiere ni contestar teléfono, hay veces. Pero cuando Dios pone sentido, uno contesta, pero lo llaman a uno de todos lugares a orar. La gente se sana, la gente, antes de ayer yo llegué a una por ahí, yo ni me acordaba que yo había orado por ese muchacho. Y el muchacho me dice que, ve, no me han dolido más las piernas. Ni me acordaba que había orado por él por teléfono. Pero hay que poner el ministerio, el don, a funcionar. No hay que dejar las puertas del ministerio dormido. Si el Señor te lo dio, póngalo, amén. Póngalo a funcionar. Amén, amén. Dice en versículo 17, dice: además dije al rey, si les place al rey que se me den cartas al otro lado del río para que franqueen el paso hasta que llegue a Judá, dice, y cartas para Asaf, guarda el bosque del rey. Estos nombres vienen siendo, si usted lo ve, vienen siendo como tropiezo, vienen siendo potestad en la cual mucha gente no quiere, muchos cristianos no quiere llegar a ese punto, no quiere llegar o mover lo que en su casa le esté obstaculizando, le esté truncando el paso a avanzar en Cristo, a orar sin miedo. Quite eso del medio, quite eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y avance y ponga a funcionar, a andar, a caminar en el ministerio, en el don que Dios le dio. No lo deje dormido, no lo deje que nosotros no sabemos si nos vamos hoy, mañana, pasado, si Dios nos manda a llamar, y el don del ministerio allí, póngalo a funcionar. Dijo una vez que estábamos haciendo un seminario de economía, estábamos haciendo un microempresarial, y dijo un señor, el que nos estaba enseñando, dije, había un señor que tenía 5 millones, pero no se atrevía a hacer negocio, le daba miedo. Pero había otro que no tenía nada y quería hacerlo y no tenía. Esto nos pasa a nosotros. Mucha gente quiere tener lo que Dios nos ha dado. Mucha gente quiere llegar a orar por el enfermo con aquello que Dios nos ha dado, que se llama fe, con aquel don, aquel ministerio. Los hijos de Cefa, aquellos que oraron que dijeron en el nombre de Dios de Pablo, ¿se acuerdan? Que dijo el demonio, le dijo, a Pablo conocemos, al Dios de Pablo también, pero ustedes quiénes son. Y dice la palabra que los demonios lo golpearon y le hicieron de todo. Pero ellos querían tener lo que tenía Pablo, lo que tenían. Nosotros tenemos lo que tiene Pablo. Nosotros tenemos lo que tenía Pedro. Nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. Aún dice armas. Y nosotros, armas normales, armas poderosas en Dios. Amén. Poderosas en Dios. Y dice para destrucción. ¿Para destrucción de qué? De todo problema, de toda fortaleza, de todo principado, de toda hechicería, de todo lo que esté perturbando en tu casa, en tu vida. Armas en la cual, cuando nos mantenemos en la prioridad correcta, en la posición correcta, andando o poniendo en funcionamiento el ministerio, el don que Dios nos ha dado, estas armas funcionan afiladitas en Cristo Jesús, afiladitas. Y ningún arma forjada contra nosotros, contra su iglesia, podrá. Pero cuando ponemos el ministerio, el don que Dios nos ha dado, a funcionar. Amén. Amén.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Dios. Amén, amén. Un libro que leí también una vez. Había un hombre, varios hombres que fueron a buscar trabajo en una empresa. Y el de la empresa tenía sus pocos gente ahí, pero necesitaba uno solo. Y como él quería agarrarlo a todo, pero entonces dijo que, bueno, yo necesito uno solo. Pero entonces hay un problema. Tengo un problema. Y dijeron, ¿cuál es? Y quiero que me lo solucione. Y el que me lo solucione, yo le doy el empleo. Están. Sacó una foto de su niña, de su hija hermosa que había fallecido. Y la puso así en un cuadro y la puso ahí. Hermosa foto que aún los trabajadores se quedaron embelecidos viéndola. Hermosa foto. Y el Señor dijo, este es el problema. Y todos se quedaron viendo. Se levantó uno de esos, agarró la foto, la partió toda, la destruyó y la tiró. Y le dijo al Señor, quedas contratado. ¿Qué pasó? Dicen los demás, ¿pero qué pasó? Dijo el Señor, yo dije que este era mi problema. Ustedes tenían que solucionarlo. Quitarme el problema de encima. Y él se levantó y quitó el problema. Quedó contratado. Esto pasa muchas veces en nuestra vida cristiana, que estamos allí aún con las armas poderosas en Dios que Dios nos ha dado, aún con ese ministerio poderoso, aún con el fuego, la unción, con la fe, pero dejamos el problema allí. Dejamos el problema en casa. Dejamos el problema allí y no queremos quitarlo. ¿Por qué? Porque es que me da cosita decirle a mi nieto que se quede quieto. Ay, tan lindo mi nieto. Ay, tan lindo mi sobrino. Ay, mi hijo, si yo lo regaño, le digo, de pronto se va. Este es un problema que hay que quitar, por lo cual está obstaculizando que tú pongas a funcionar el don y ministerio que Dios te ha dado. En estos pocos días, 2, 3 meses atrás, yo andaba de aquí, trabaja allá, trabaja así, y casi no me estaba dando tiempo para leer. Y este es un problema que tengo que quitar. Por mucho que te dé, pero tengo que quitar este problema de mí. ¿Por qué? Porque trunca el ministerio, trunca el don, trunca la búsqueda en Cristo Jesús. Por muy bonito que sea, hay que eliminar el problema. Ese que te está truncando el ministerio, ese que te está dejando que te enfríe, que cada vez comience a truncarte más y te dé entonces después pena, te dé cositas, aún pasar al frente, aún por orar por alguien, aún ¿por qué? Porque no pones a funcionar. Hay que ponerlo a funcionar. En nombre de Jesucristo. Prestando servicio también, caminando uno con sus armas, aún en el monte tiene uno que agarrar, desarmar el fusil, limpiarlo, para cuando haya algo, el arma esté suavecita. Estamos en una guerra militar con el enemigo. Y este ministerio, este don, hay que ponerlo a sedita. Hay que ponerlo a andar. Hay que ponerlo a que estés para cualquier cosa. Allí está como una seda el don y ministerio que Dios nos ha dado. Amén. Amén. La honra y gloria sea para Dios. Dice Nehemías que cuando él llegó a Israel, a la ciudad de los padres, de los sepulcros de sus padres, llegó allí. Y dice que duró 3 días.
¿Qué hacía Nehemías? Dice que caminó por aquí. Vamos a leerlo. Versículo 12. El versículo 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, dice, me levanté. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos. Dice, me levanté de noche. O sea, cuando nadie observaba, como dice la palabra, si tú me buscares en lo oculto, en lo íntimo, en lo solo, pues yo te recompensaré en público. Amén. Y dice, versículo 12 dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, como siempre, a veces son poquitos, a veces va uno solo. Y dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había, digámoslo, hay veces Dios pone un sentir en tu corazón, ¿cierto? Amén. Y nosotros de necio vamos, hermano, hermana, ¿qué tal? Fíjate, no, Señor, no hagas eso. Y nos pone. Cuando Dios ponga un sentir en ti, cuando Dios ponga este sentir, primero órale, cállalo, en silencio con Dios. Que ese sentir, ese impulso, esté en ti, calladamente. Dice Nehemías, alguno que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgura conmigo, excepto la única en la cual yo cabalgaba. Bueno, versículo 3 dice, y salí de noche por la puerta del valle, y hacia por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías, ¿qué dijo Nehemías? Cuando cuando el rey iba a pedirle permiso al rey, primero dijo, ¿cómo no va a estar mi corazón quebrantado, mi alma, cuando la ciudad del sepulcro de mi padre está ¿qué? Desierta? Son puertas consumidas por... O sea, el Nehemías había visto, sentía, y aquí había visto el mal en el cual estaba Jerusalén. Nehemías aquí estaba observando el mal, el oprobio, el problema. Lo estaba observando. 3 días duró Nehemías, y dice, sí, el versículo 14 dice, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Versículo 15, y subí de noche por el torrente y sigue observando el muro, y di la vuelta, entré por la puerta del valle y me volví. Versículo 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían ahora. Nehemías observaba el problema, analizaba el oprobio. Oprobio quiere decir desventaja, una desventaja que estaba con el enemigo. Analizaba la desventaja que tenía y no lo declaró a nadie, ni a la mamá, ni al papá, ni al tío, ni al novio, ni al esposo, no lo declaró a nadie. Tenía ese sentir allí, y Nehemías oraba a Dios, observaba el detalle, el problema, que esto es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. El mal está allí, le pasamos por el lado, sabemos que está allí y nunca nos detenemos a observar
Esto hice hace poco cuando estaba andando por aquí para allá. Aguántate. Esto está malo. Trabaja. Échale para allá, échale para acá. Esto te está enfriando, mijo. El ministerio entonces comenzaron y me dijeron que me iban a dar un trabajo fijo en una parte, pero había que trabajar a veces domingo y a veces esto es bendición o esto es para... Hay veces, muchas veces, padre o hermano, muchas veces no entienden a un ministro de Dios cuando Dios le dice: quédate quieto, yo te sustentaré, yo te sostendré, y quédate quieto, solamente haz mi obra, solamente haz esto, quédate, busca mi presencia nada más. Y entonces ahí cuando le vienen gente que trabaja aquí, mira, vente para acá, vente para esta parte, vente. Y Dios le dijo: quédate quieto. Y mucha gente no entiende esto. Cuando Dios te dice: quédate quieto, solamente ora, búscame, y yo haré la obra, yo te sostendré. Bueno, Nehemías observaba con cabalgadura, dice, con caballo, a lo ancho, largo, a lo profundo, a lo alto, a todo lugar. Nehemías miraba la desventaja. Nehemías miraba el oprobio. Nehemías miraba el problema. Nehemías miraba el mal. Y él veía cómo quitarlo. Y no se lo declaraba a nadie. Porque esto pasa. Cuando tú dices: mira, hermano, no, yo quiero, Dios me ha dado este ministerio. El ministerio de orar, y yo quiero ir a... No, hermano, eso no es así nomás. Viene el otro y lo desanima. No, hermano, eso no es así nomás. Eso es para los fulanos, eso es para la gente. Hay gente más preparada que tú, hay gente que tiene más eficiencia, sí, pero Dios no llamó a otro, Dios me llamó a mí. No, hay gente que son doctores, abogados, que son intelectos en la palabra y son mejores. ¿Cómo tú? No, sí, pero Dios me llamó a mí. Entonces mejor muchas veces tenerlo callado, hablarlo con Dios, observar el propio, observar las desventajas, observar el mal en que está la ciudad, Jerusalén, el ministerio, la iglesia, y destruir el problema. Pero resulta y pasa que también cuando tú te comienzas tú quieres levantarte en el don, en el ministerio que Dios te dio, porque tú sabes que lo tienes, tú sabes que el ministerio que Dios te dio es poderoso, tú sabes que el ministerio que Dios te dio convierte alma, tú sabes que Dios te dio talento, Dios te dio una fe la cual ora, y tú sabes que está allí. Entonces cuando tú quieres empezar, no voy a empezar nuevamente, entonces se levantan los Tobías y dicen: ¿tú qué? ¿Qué vas a hacer? Si tú siempre has sido una cucaracha, si tú siempre has sido tú y con esa cara, mírate los pies. Comienza Tobías a desanimarte, a verte, a sacarte según los defectos, como lo mismo que cuando con Goliat veía a los otros y le decía, Goliat viene representando también a Tobías, con palabras lo hacía temer cuando aquellos se querían levantar a quitar el oprobio, el problema de encima que no quería dejar a Israel libre. Se levantaba aquel Goliat con tantos kilos de hierro, con aquella lanza, y entonces cuando el pueblo de Israel, aún con su ministerio, su danza, que eran buenos guerreros, temían cuando se levantaba ese Tobías Goliat. Esto nos pasa muchas veces también. Quiero levantarme, me voy a animar, sí Señor, mañana empiezo, y se levanta después el Tobías. Y en la noche comienza el enemigo, tú, con esa cara, y tú,
hiciste esto, le quitaste la mujer María, aquel, que te fuiste, has tenido tantas mujeres, tú, y comienza a acusarte. Acá está, como le decía el diablo a Martín Lutero. Y dice Martín Lutero que el diablo le sacó una lista larga y le decía de todo lo que le decía. Y dice Martín Lutero: sí, es verdad, Satanás, pero hay una cosa que se te olvide de Satanás. ¿Y qué? Que la sangre de Jesucristo me limpia de todos esos pecados a diario, todos los días, constantemente. Lo que yo hice ya pasó. Lo que está vivo es Cristo Jesús, y me levantaré y quitaré el oprobio de encima. Pondré a funcionar el ministerio, el don que Dios me dio. Amén. Porque mi familia tiene que levantarse, porque mi iglesia donde estoy tiene que haber avivamiento también en el nombre de Jesucristo. Y cuando estamos unidos en Cristo Jesús, unidos, entonces ahí es cuando nos damos cuenta, ahí es cuando analizamos, ahí es cuando observamos cuán delicioso es estar los ministerios funcionando juntos, obrando juntos, obrando en oración, orando. Aquí estoy para esto, para aquí estoy dispuesto, porque el oprobio ya en el nombre de Jesucristo lo he quitado de mi vida, el estorbo, lo que estorbaba, el problema, lo quité, el Goliat, el Tobías, ya murió en mí. Por lo tanto, ahora corre el río del ministerio de la fuente de agua viva en mi corazón, en Cristo Jesús. Quitar el oprobio, quitar la piedra que estorba, la piedra que quiere verte muerto. Quitar esa piedra en el nombre de Jesucristo. Avancemos en Cristo Jesús, pongamos a funcionar el ministerio que son hermosos. Son hermosos los ministerios de Dios. Otro que no lo tiene, la gente de la calle que quiere estar en Cristo, quiere tener esos dones, no lo tiene. Y nosotros que lo tenemos, no lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Avancemos en el don, avancemos en el ministerio, avancemos y pongamos a usar esas armas poderosas en Dios, en Cristo Jesús, que el Señor nos ha dado. Si la iglesia funcionara a un 100%, ¿qué sería? ¿Cómo sería, no? ¿Qué avivamiento habría? ¿Qué sería? Viéramos nuevamente en Pentecostés la iglesia primitiva. Esto se ha visto por tiempo cuando digamos, hablemos nada más de Moisés. Moisés murió, o Jacob murió José. Cuando murió José, aún el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel mantenía la gracia de Dios. Mantenía la gracia de Dios, mantenía el poder, el fuego de Dios, todavía las costumbres de Dios, y fue muriendo esa generación poco a poco. Y entonces tanto así se perdió la búsqueda de Dios, que el pueblo, el enemigo de Egipto, se esposó y esclavizó al pueblo de Israel. Y tanto era el pueblo de Israel, estaba tan esclavizado que se le había olvidado que eran esclavos. Cuando en el desierto, rumbo a la libertad, querían regresarse a ser esclavos. Cuando Moisés también murió Josué, después que murieron todos los descendientes de Josué, que eran los que mantenían la unción, la búsqueda en Cristo Jesús, la búsqueda. Murieron toda esa descendencia, y después vinieron la otra generación que se perdió la búsqueda, la creencia en Dios, se perdió el ministerio, tanto que Dios tuvo que enviar jueces para que liberaran cada momento al pueblo de Israel.
En nosotros, en Cristo Jesús, nació una iglesia en el aposento alto, poderosa, y dice que un viento recio, poderosa en el Espíritu Santo, en la cual los apóstoles hicieron milagros, señales de aquí para allá. Poco a poco esto se fue también como en aquel tiempo de Josué. Las generaciones poco a poco fueron perdiendo esa búsqueda. Y nosotros estamos para volver nuevamente a esas sendas antiguas en Cristo Jesús, a la iglesia primitiva. Si tú y yo ponemos a funcionar ese ministerio, si nos damos cuenta y analizamos, si tienes el ministerio truncado, si tú analizas, si tú comienzas a observar el problema de que estás en oprobio, en el momento o en desventaja con el enemigo, solamente porque has dejado de poner en funcionamiento el ministerio, pues Dios te ha dado armas y poderosas para destruir ese problema, para quitar de encima ese Goliat, ese Tobías, y te levante, porque sabes una cosa, como dijo Nehemías, el enemigo, el diablo, no tiene parte, no tiene ni arte, no tiene derecho en tu vida, ni en tu familia, ni en ti, ni en ninguno, porque tú eres de Cristo. El ministerio que Dios te dio es de Cristo. El ministerio de la unción, la fe que te ha dado es de Cristo. Y el enemigo no tiene ni derecho ni siquiera ni a juzgarte, porque quien juzga es Dios. Y si tú caíste, pues levántate, que el Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Cristo Jesús está para levantarnos, para llamarnos. Cristo Jesús está para recibirnos, como recibió al hijo pródigo. Cuando volvemos en sí, cuando despertamos y nos damos cuenta que estamos en oprobio, que estamos en desventaja, solo por no usar las armas, solo por no poner a funcionar el ministerio, el don que Dios nos dio, solo por dejar de buscar la palabra, solo por dejar de orar, solo por ocuparnos en otras cosas que nos hacen alejar y ponernos en desventaja. Pues Cristo te llama y te dice que renueve tus votos, que renueve en Cristo Jesús el ministerio. El ministerio es una puerta por la cual Dios se manifiesta al pueblo, a su iglesia, al mundo, a través del vaso forjado que eres tú, que soy yo, a través de la vasija, a través del ministerio que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Y que Dios te dé cada día más, y porque ponga en ti cada día más el querer como el hacer, de poner en función el ministerio don que Dios te ha dado. Amén. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias porque vives. Gracias, Señor Dios, por recordarnos que tú nos has dado ministerio, que tú nos has dado dones, Señor. De que tú, Padre amado, lo que nos da es precioso y nosotros muchas veces no lo apreciamos. Que otros, Señor bendito Dios, lo aprecian, mas nosotros, Padre, no lo apreciamos. Que otros, Dios mío, Señor Jesucristo, tal vez dirán a lejos, a escondidas, dirán: Dios le da pan al que no tiene diezmo. Pero, Señor, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos
Padre amado, por poner, Dios mío, en el rincón de nuestra vida los ministerios, el don que tú nos has dado, por ponernos, Dios mío, en lo más último del rincón del olvido, Padre. Señor, esos dones, esos ministerios que tú nos has dado, Padre, en la cual, Dios mío, Señor, pero mucha gente, Señor, ha dejado de venir a tus pies, porque yo he dejado, Dios mío, Señor, de poner en función lo que tú me has dado, Señor. Mucha gente, Padre, ha dejado de ser sana porque yo he dejado de poner en función, Dios mío, el ministerio de sanidad que tú me has dado, Señor. Mucha gente ha dejado, Dios mío, de escuchar tu palabra porque yo he estancado en mí el ministerio de predicar, Padre, tu palabra, Señor, que tú me lo diste, Padre. Perdónanos, Padre. Sabemos que un día tú nos pedirás cuenta, Señor, de todo esto. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor. Pon en nosotros cada día más fe, Señor amado. Pon en nosotros el querer como el hacer y ayúdanos, por favor, Dios mío, a destruir el oprobio, Dios mío, Señor, a destruir el problema, Padre, que quiere estancarnos, que quiere que no pongamos en función el ministerio, ese don que tú nos has dado, Señor, Padre. Perdónanos, Padre. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos. Dios mío, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Así como tus discípulos, tú le preguntaste, ¿quién dice la gente que yo soy? Muchos decían que Jeremías, que Elías, que Isaías, Señor Dios Santo. También mucha gente, Padre amado, Señor, nos preguntará, preguntarán de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Bendito Dios, Señor Jesucristo, Padre, porque nosotros, Padre, hemos dejado de poner en función lo que tú nos has dado, amado Dios, Señor Jesucristo, para que también digan de nosotros que somos siervos tuyos. ¿Quién dice la gente que somos? Somos siervos, hijos tuyos, Padre amado, con ministerios poderosos que tú nos has dado, con dones poderosos que tú nos has dado. Lo hermoso de lo hermoso, Señor Dios Santo, son estos ministerios, amada, aquí, Santo, santo, santo. Oh Dios bendito, Señor, gracias porque tú vives. Gracias porque eres hermoso, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque vives, amado. Gracias, Señor bendito, Dios bueno. Gracias, Padre, Señor Jesucristo, porque tú, Padre bendito, Señor Jesucristo, amas a tu pueblo, amas a tu iglesia, Señor Jesucristo. El que a ti viene, tú no lo echas fuera, bendito Dios, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu pueblo. Gracias, Señor, por repartir dones, Señor Dios Santo, bendito Dios, y enviarnos a lo más remoto de esta tierra, a llevar tu ministerio, tu palabra, bendito Dios, Señor, a llevar el ministerio de sanidad, unción de fuego, Padre amado, Señor, condenuado a esos lugares donde tú nos envías, Padre. Gracias, Cristo, gracias, Señor, porque, Padre bendito, Señor, tú, bendito Padre, quieres derramar nuevamente de ese Espíritu Santo tuyo en tu iglesia, Señor. Ese avivamiento, ese remover del fuego de tu Espíritu Santo, bendito Dios, en tu iglesia. Solo, Padre amado, que nosotros, bendito Dios, Señor, muchas veces, Padre, no nos dejamos, Señor. Perdónanos, oh Dios, perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús.
Señor bendito Dios, a estar constantemente, Padre, con este fuego, con este sentir en nuestro corazón, Padre, como el que tuvo Jeremías, que no lo dejó quieto, Padre amado, pues la injusticia del mundo, Padre bendito Dios, le ardía el fuego en su corazón hasta que tuvo que hablar, Padre amado, y predicar tu palabra. Que así ese fuego en nuestra vida, Padre, no nos deje quietos, que nos queme por dentro hasta que tengamos que abrir la boca, Padre, y predicar tu palabra, Señor, y poner en función, Dios mío, ese ministerio, Padre. Que el fuego tuyo no nos deje quietos, Señor, que nos esté quemando por dentro, Padre, hasta que tengamos, Dios mío, Señor, Padre, que orar, hasta que tengamos que predicar, hasta que tengamos, Dios mío, que hablar tu palabra, Señor Dios Santo. Poner en función lo que tú nos has dado, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Señor, gracias por tu ministerio. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar cada vez más lo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios le bendiga. Aleluya, aleluya, aleluya. Vive Cristo. Gloria a Dios.